Hola a todos y a todas. Primero que nada, darles un afectuoso saludo y principalmente las primeras palabras para agradecer a la profesora doctora Yanina Muñoz Arce y a la red de investigadores e investigadoras en trabajo social por esta oportunidad que me han dado de poder compartir mis sencillas reflexiones sobre la disciplina y lo que a mi juicio son algunos debates actuales en este campo del conocimiento y de la acción. Por lo mismo, felicitar a la red de investigación en trabajo social por este gran aporte y compromiso en el fortalecimiento disciplinario en esta disputa epistemológica y política en el ámbito de las ciencias sociales. Brevemente quisiera contarles un poco quién soy, especialmente para todos aquellos y aquellas que no me conocen. Mi nombre es Luis Alberto Vivero Arriagada y lo primero que se me viene a la mente en esta sencilla presentación, que me parece fundamental partir por ahí, es contarles que soy orgullosamente hijo de un maestro carpintero y de una esforzada dueña de casa. Y por circunstancias de la vida, finalmente logré llegar a la universidad y actualmente soy académico del Departamento de Trabajo Social de la Universidad Católica de Temuco, donde además hoy estoy cumpliendo el rol de director de dicha unidad académica. Lo que quiero compartir con ustedes en este sencillo vídeo lo he titulado Debates disciplinarios en el contexto de crisis social y sanitaria. Repensar el trabajo social como proyecto sociopolítico. Esta conversación la he articulado en tres grandes ámbitos o tres líneas articuladas. Una parte de la reconceptualización, que lo he definido como un punto de partida para plantear lo que fue una inflexión epistemológica y política del trabajo social latinoamericano. El segundo tema que quiero discutir más bien está situado en el contexto de hegemonía del modelo conservador y neoconservador del trabajo social, todo lo que es el periodo de la dictadura hasta ya lo que es los regímenes democráticos. Y por último, tomar como punto de referencia un análisis más bien o una discusión contextual para desde ahí plantearnos algunos desafíos de la disciplina. Bueno, ya para ir partiendo de lleno en lo que les propongo como discusión, como reflexión, es lo que señalaba como primer punto, la reconceptualización como punto de inflexión epistemológica y política en el campo disciplinario. Bueno, está de más decir, pero me parece siempre necesario señalar que el movimiento de reconceptualización del trabajo social latinoamericano ha sido uno de los periodos más relevantes de la disciplina en lo que fue el siglo XX. Y esto, considerando que apenas habían pasado 4 décadas de haberse formado la primera escuela de servicio social en nuestro continente. Y esto claramente no es menor, pues con ello también se estaba marcando un quiebre político con aquellas matrices que sirvieron de base o inspiración, de base empírica para levantar este proyecto educativo en nuestro país y que luego se va a expandir en el resto de América Latina. En tal sentido, hay que tener en consideración, a propósito de este proceso de reconceptualización, que los cambios que se desarrollan en los ámbitos disciplinarios, en los ámbitos de las profesiones, como señala Norberto Layón, comillas, no son productos meramente endógenos de cada profesión. Se generan y se articulan
con la dinámica social específica que se registra en un momento histórico determinado. Cierro comillas. Así entonces, las significaciones sobre el proceso de reconceptualización están articulados en lo que es la problemática social. La profesión, por tanto, está articulada en este campo societal. Durante el proceso de reconceptualización, entonces, se puede explicar eh, a través de la dinámica social y de las posiciones en el contexto social y político y económico de las sociedades capitalistas, como diría Marilda Yamamoto. Así entonces, este contexto sociohistórico y político, cultural, está marcado por una serie de fenómenos o hechos que están ocurriendo. Uno de ellos, y tal vez para algunos eh, tremendamente importante o central, es la Revolución Cubana, que es uno de los hechos que sin duda provoca un cambio considerable en lo que son las demandas y luchas de los sectores pobres y campesinos de nuestra América, lo cual a nivel nacional se va a materializar también en disputas políticas, lo que va a llevar al triunfo en 1964 de la democracia cristiana, de la mano de Eduardo Frei Montalva, bajo la consigna de revolución en libertad. Sin duda, la efervescencia social y política, así como la agudización de las contradicciones, va a permitir que en 1970 llegue al poder el primer presidente declarado marxista. Me refiero al presidente Salvador Allende Gosen, de la mano de la Unidad Popular, una alianza de izquierda que va a profundizar los cambios, las reformas que se venían ya dando en el gobierno de la democracia cristiana. El hecho de la llegada al poder de Salvador Allende va también a permitir que los sectores populares y campesinos comiencen un proceso de mayor organización y de reivindicación de sus demandas sociales y políticas, lo que va a configurar claramente los elementos de la cuestión social. En este escenario de efervescencia social y política se van a dar una serie de debates en el campo disciplinario, debates que, por cierto, tienen una importancia y una centralidad, las discusiones de tipo política, es decir, hay una apropiación también de lo político como un espacio de debate y de lucha. Y esto se expresa, por supuesto, en el ámbito epistemológico, la discusión respecto de lo teórico, lo metodológico, la idea de ciencia. Y en esa discusión sobre la ciencia o la cientificidad del trabajo social, por allá por los años 70, particularmente en el año 1973, antes del golpe de Estado, Teresa Quirós estaba planteando esta discusión sobre la ciencia, lo siguiente, abro comillas, dice Teresa Quirós: a las tareas prácticas solo les queda, si aspiran a ser más correctas, esperar que los teóricos, entre paréntesis, científicos, aclaren su mirada y entreguen indicaciones más iluminadoras. Lo que está planteando Teresa Quirós que hizo una ponencia de ella, no es solamente separar aquellas ciencias teóricas respecto de las ciencias prácticas, sino que exigir a la ciencia un nuevo rol. Y en ese sentido, el trabajo social, en tanto ciencia, debería asumir un nuevo rol. En la misma línea, dice Teresa Quirós, por lo tanto, que es necesario abrir una nueva tradición en donde, textual, señala que sea distinta a la que ya se venía dando, en donde la ciencia se valida por la eficacia
con la transformación práctica y no se sostiene solo en el conocer. Y aquí me parece que Teresa Quirós claramente está dando cuenta de lo que ya Marx estaba denunciando y proponiendo en las tesis sobre Feuerbach. Claramente la onceava tesis de Marx sobre Feuerbach tiene sentido en lo que plantea Teresa Quirós en cuanto a que los filósofos lo que han hecho es simplemente explicar o conocer la realidad y de lo que se trata es de transformarla. En tal sentido, lo que se espera del trabajo social, en tanto ciencia social, en los debates de la reconceptualización, es que sea un aporte importante o un compromiso importante para la transformación. Con esto, simplemente dejar instalado esta discusión, reflexión de que el proceso de reconceptualización es un punto importante de inflexión en el campo disciplinario y que nos entrega aprendizaje relevante para tener ahí en consideración en los debates también actuales. Así entonces, el otro momento que sin duda viene articulado, tensionado, con el momento que acabo de señalar, tiene que ver con aquellas condiciones históricas que han determinado la hegemonía de un trabajo social conservador y neoconservador. Aquí, sin duda, el quiebre institucional de 1973 y los 17 años de dictadura militar claramente va a ser lo que va a determinar lo que viene en adelante. Como ya es sabido, luego del golpe de Estado de 1973, no solo significó el cierre de, sino toda la gran mayoría de las escuelas de trabajo social, la persecución de profesionales y académicos que tributaban al movimiento de reconceptualización y o militaban en los movimientos de izquierda o partidos de izquierda, sino que también en términos disciplinarios, el golpe de Estado y el periodo de dictadura civil y militar significó una verdadera contrarrevolución epistemológica y política en nuestro campo disciplinario, llevando a la profesión a un retroceso de más de 3 décadas. Esto está ampliamente discutido y contenido en las distintas literaturas de nuestra profesión. Esto se tradujo en que se instala una lógica que va a ser hegemónica durante los años de dictadura, tanto en la formación como en la práctica concreta del trabajo social. Es decir, una concepción conservadora y autoritaria, tanto en la formación como en los espacios de intervención. Ahora, luego del retorno a la democracia en 1990, esto con mayor o menor profundidad se ha seguido reproduciendo y manteniendo en las últimas 3 décadas. Aún podría decirse que hay una cierta hegemonía de una formación y un ejercicio profesional de carácter conservador o matizado con una lógica que yo he denominado neoconservadora. En este último caso, también hay que señalar que esta corriente neoconservadora está caracterizada por un eclecticismo teórico y metodológico, que incluso puede generar ciertas confusiones respecto de su adscripción ideopolítica y teórica, por cuanto en su discurso, en su formación incluso de propuestas de intervención, puede estar sustentada o estar usando categorías propias de las corrientes críticas, pero a la vez reproducen intervenciones que contribuyen a mantener o reproducir las condiciones sociales de producción y reproducción en el marco del modelo capitalista neoliberal. Ahí entonces hay que tener un poco cuidado porque es lo que hoy día está a la luz de los procesos de formación
y también en la práctica, y muy claramente expresado en los discursos, tanto de profesionales y académicos. Discursos que nos llevan, como señalaba, a ciertas confusiones porque utilizan una retórica que eh, puede usar o usa eh, categorías conceptuales de distinto cuño, desde concepciones feministas, desde un lenguaje feminista, desde concepciones posmodernas, decoloniales, o algunas categorías que se inscriben abiertamente en la matriz marxista o desde los marxismos. Entonces, ahí me parece que hay que tener mucho cuidado de velar eh, aquellas, aquellos discursos que tributan a esta corriente neoconservadora. Bueno, otra discusión que creo que, que es fundamental tener en el campo disciplinario tiene que ver con el estallido social de octubre del año recién pasado, una rebelión popular que viene a reinstalar una disputa política de la mano de los sectores subalternos, que por lo tanto visibilizan las condiciones de desigualdad y injusticia que se han agudizado en los años de ortodoxa neoliberal. Eh, Claramente, el estallido de octubre del año 2019 viene a ser una síntesis de lo que se venía ya dando desde el principio del siglo XX. La revolución pingüina del año 2006, el movimiento estudiantil del año 2011, las luchas feministas que se fueron dando hasta que el año 2018 y 2019 tenemos una explosión de luchas organizadas, dirigidas y protagonizadas por distintas sensibilidades del de movimientos feministas a nivel latinoamericano, a nivel mundial, sin lugar a dudas. Pero en este escenario de, de luchas, de protestas sociales, vienen a poner sobre la mesa discusiones y demandas que venían desde hace ya un largo tiempo manifestándose, expresándose desde diferentes actorías sociales. El robo de las AFP, la mercantilización de la educación, de la salud, la privatización del agua, la depredación de la naturaleza y los históricos atropellos a los derechos ancestrales de los pueblos indígenas son apenas algunas de la larga lista de hechos y abusos de la clase dominante que explican esta brecha de desigualdad social, política, económica y cultural. Un Estado subsidiario, que no es sino la justificación ideológica para traspasar recursos del Estado a los grandes conglomerados empresariales o a esta vinculación con la oligarquía capitalista nacional e internacional. Así entonces, el estallido social, popular o esta rebelión popular no solo viene a desnaturalizar lo que llevamos viviendo y soportando por años, sino que además representa lo que ya varios intelectuales han venido señalando desde hace un tiempo, intelectuales como Frank Gutichó, como Atilio Borón, como mucho antes ya venían señalando otros intelectuales latinoamericanos, como Enrique Dussel. Frank Gutichó lo había señalado en algún momento en un libro que hablaba de las fisuras del neoliberalismo, pero estos, estos debates, estas discusiones que se venían dando, estas denuncias respecto del contexto del modelo neoliberal, da cuenta lo que también otros han definido como una de las más importantes crisis del capital de lo que va
eh, el- en los últimos 2 siglos, inclusive. Y es esto, desde nuestro campo disciplinario, lo que hemos venido también observando directamente en los espacios y en las discusiones en el campo formativo, en la producción intelectual y sin duda en la experiencia profesional directa. Aunque no siempre aquello que desde el trabajo social se ha instalado como debate ha sido reconocido en el campo intelectual, en el campo de las ciencias sociales como conocimiento. Y me parece que ahí también hay un debate epistemológico y político que hay que asumir y que hay que, por cierto, superar. El trabajo social no puede ser o continuar siendo el pariente pobre de las ciencias sociales. Creo que eh, ya a un siglo de trayectoria a nivel latinoamericano se ha dado eh, con mucha claridad la relevancia de una producción intelectual tremendamente valioso e importante en el campo de las ciencias sociales en tanto conocimiento, pero que además contribuye en su acción a generar condiciones para una transformación social. Eh, por eso creo que es fundamental que, como lo planteaba eh, y lo he venido planteando, que aquí este es un debate en términos epistemológicos, porque tiene que ver con el conocimiento, pero también político, en tanto eh, son relaciones de poder. Bueno, en un nivel un poco más actual y articulado obviamente con lo que fue este estallido o rebelión social, popular, eh, hoy día estamos en un contexto de crisis sanitaria que también es una crisis social. Y esto ha venido con mayor fuerza aún a dar cuenta del fracaso y de la deslegitimidad de este modelo, de este proyecto neoliberal y de este Estado subsidiario. Entonces, si asumimos el carácter disciplinario del trabajo social, eh, no puede sino problematizar el contexto como una totalidad histórica. Y por lo mismo, problematizar en este caso lo que es la crisis del capital y cómo esto permeabiliza todos los espacios de la realidad social, todos los espacios eh, de la dinámica social y que expresa una nueva forma de visibilizar la cuestión social. Así entonces, si los fundamentos epistemológicos, teóricos y metodológicos que han sido hegemónicos, tanto en el proceso de formación como en la práctica concreta, es necesario preguntarse si responden o estamos con esto respondiendo a las demandas y luchas levantadas por las clases subalternas o la clase que vive el trabajo. Ahí, en esta discusión, en esta reflexión, me parece necesario volver a revisar nuestros fundamentos eh, epistemológicos, teóricos y metodológicos, porque a la luz del nuevo contexto, creo que la forma en que estamos pensando tanto el conocimiento como nuestra intervención o nuestra vinculación con los actores sociales, con los sectores vulnerables, es necesario revisarlo, problematizarlo. Y en este escenario y en esta ya discusión que se viene dando, me parece que nos hemos ido dando cuenta ya que, por ejemplo, la idea de la intervención o la práctica del trabajo social en esta crisis sanitaria que nos ha obligado a todos los trabajadores y trabajadoras a desarrollar un trabajo a un teletrabajo, en nuestro campo disciplinario, la práctica y la intervención ha sido compleja
y tan compleja que en muchos espacios institucionales y en los espacios también de formación ha generado un tremendo y un extenso debate, una tremenda preocupación, porque eh, la práctica, como la entendemos, la hemos ido entendiendo en los últimos 30, 40 años, ha sido difícil desarrollarla bajo esta lógica de teletrabajo. Entonces ahí la pregunta sobre la intervención me parece que es necesario hacerla. Plantear esta pregunta de qué entendemos por intervención y qué entendemos como práctica a la luz de estos nuevos escenarios políticos y económicos que se están construyendo y reconfigurando. La práctica del trabajo social, y fundamentalmente en los últimos 40 años, ha estado hegemonizada en una articulación casi totalizante en el campo institucional. Dicho de otra forma, pareciera que no hay posibilidad de un ejercicio profesional o una práctica profesional si no está mediatizada por una institución. Y con esto estamos dejando fuera o estamos abandonando un amplio campo de transformaciones, de acciones, de transformaciones que están protagonizando otros actores desde otras lógicas que no siempre están siendo observados, vistos e incluso reconocidos desde los campos institucionales. Pareciera así que la operacionalización, a veces mecánica, instrumental, de las políticas sociales que se canalizan desde las instituciones, fuera la única forma de entender la intervención. Aquí creo que hay a lo menos una discusión que hay que dar y una reformulación que hay que ir ya pensando. Bueno, con estos tres elementos articulados, tensionados, que he puesto en discusión, siento que van dando cuenta de lo que yo he llamado en algún momento esta necesidad de redefinición del trabajo social, que lo conceptualicé como una necesidad de una neorreconceptualización del trabajo social. Claro, muchos que han leído estos artículos y con los cuales he tenido algunas conversaciones han cuestionado el concepto porque siento que no han entendido en lo que es la propuesta de fondo, porque en esa idea de neorreconceptualización que estaba planteando no es tomar la reconceptualización, traerla al siglo XXI y decir, bueno, a ver, sigamos en lo que estábamos. No, cada momento histórico tiene sus particularidades y los procesos son parte de esa dinámica, son productos históricos. Por lo tanto, en este momento tenemos la necesidad de ir construyendo nuestros propios proyectos. Pero en esta idea de neorreconceptualización, lo que más bien estoy proponiendo es en la urgente necesidad de plantearnos reflexiones, preguntas más de fondo y repensar un trabajo social que nos permita una redefinición en términos epistemológicos, políticos, teóricos y metodológicos. Estamos, como señalaba hace un momento, a la luz de los debates de distintos autores y autoras a nivel latinoamericano, en una crisis del modelo capitalista, una crisis civilizatoria. Y por lo tanto, si estamos en esta crisis, el trabajo social no puede sino también estar sintiendo esas crisis y por lo tanto requiere de cambios importantes, cambios significativos. Bueno, compañeras y compañeras, esto es sencillamente lo que quería comentar con ustedes.
poner a disposición para los debates en nuestro campo disciplinario, en nuestro campo de formación y también en nuestro campo de intervención. Les agradezco nuevamente por esta posibilidad, por el espacio que me ha dado la red de investigación en trabajo social, y especialmente agradecer nuevamente a la profesora doctora Yanina Muñoz Arce. Un gran abrazo a todas y a todos, un abrazo latinoamericano.